Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán su vida, sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, y tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Acompáñame a orar. Padre, estamos reunidos en esta hora como iglesia, Señor, y venimos a someternos a escuchar a tu palabra, Señor, a ser confrontados, consolados, Señor, a ser llenos de esperanza por ella, Señor, a ser preparados, a ser transformados, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, por el poder de tu Espíritu. Sé tú iluminándonos, que podamos entender, que podamos comprender, que podamos escuchar, Señor, y que nuestra fe vaya en aumento, Padre, de tal manera que creamos cada día más y nos maravillemos de quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Ok, pregunta primero. ¿Todos aquí conocemos Star Wars? Todos conocemos Star Wars. Todos hemos visto las primeras 6 películas de Star Wars, las originales. Las originales. Ok. Todos estamos de acuerdo que son una buena serie de películas. Ok. Voy a anotar aquí algunos nombres. Aguas. Ok. Las películas de Star Wars es una saga que es reconocida mundialmente. Es una saga muy popular al punto de que no tienes que haberlas visto, pero las conoces. ¿Sí? No te tienen que gustar, pero las conoces. No sé si sepas, creo que son 10 en total ahorita o 12, no estoy seguro. Hay muchas películas de Star Wars, pero las 6 originales, esas son las buenas. Dedica una semana a ver las películas, recomiendo. Ahora, la historia que narra, si quieres simplificarla, es una historia del bien contra el mal. Y todo gira en torno a un personaje que es el único que puede resolver el problema fundamental en ese universo o en esa historia. Ahora, hay una idea narrativa en estas películas sobre un personaje que me llama a mí la atención. Existe este personaje o este molde de personaje que es conocido como el elegido. ¿Sí? Y entonces se trata a lo largo de todas las primeras 3 películas, en orden cronológico, todo se trata sobre este personaje que a lo largo de las películas parece ser el elegido. Y entonces tú ves a este personaje crecer, lo ves desde niño, lo ves cómo va madurando, lo ves hacerse un adulto, lo ves prepararse, lo ves ser instruido, lo ves cómo lo educan y lo enseñan a pelear y a usar la fuerza y todo esto. Pero conforme la historia avanza, llegamos a este punto donde, spoilers, resulta que nuestro héroe esperado no es lo que esperábamos y no da el resultado que esperábamos. Ok, la película de Kung Fu Panda es una de las películas animadas más populares de DreamWorks. En esta película encontramos una idea narrativa que es bastante interesante. Todo gira en torno a este molde de personaje que se supone que es un héroe que va a resolver el problema fundamental que está pasando en esa historia. Y entonces tú ves a este personaje crecer desde niño, lo ves ser instruido, lo ves cómo va aprendiendo, lo ves cómo va mejorando.
Pero luego llegamos a un punto en la historia donde resulta que nuestro héroe no da el resultado que esperábamos. La película, ok, ya entendieron el punto, ¿no? Hay una narrativa que está ahí presente en algunas películas. Hay otras películas que yo creo que puedes recordar o pensar en que tienen un molde similar. Hay un personaje que se supone que este personaje es el bueno. Este es el que va a resolver el problema fundamental de lo que está ocurriendo aquí. Pero conforme avanzamos en la historia nos damos cuenta que este personaje es insuficiente. ¿Sí? No puede resolver el problema, no es adecuado para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando el elegido no puede hacer lo que es elegido para hacer? ¿Qué pasa cuando el personaje en el cual estamos poniendo toda la esperanza resulta ser inadecuado? ¿Qué sigue de ahí? Cuando llegamos a Deuteronomio, nos topamos con algo similar. A partir de Éxodo, nos encontramos con un personaje que en más de un sentido parece ser el que va a llenar este molde de el elegido. La narrativa bíblica va avanzando con este personaje como una figura central para todo lo que pasa. El personaje del quien te hablo es Moisés. ¿Sí? A partir de Éxodo es introducido Moisés. Y Moisés se presenta como esta figura importante, esta figura que va avanzando la narrativa y que parece ser que todo gira en torno a él. Pero rápidamente nos damos cuenta que, similar a las películas que te acabo de mencionar, nuestro héroe es insuficiente. Es inadecuado. Ahora, para darte a entender lo que se espera en Deuteronomio, creo que es importante hacer un pequeño recuento de algunos eventos. Nos brincamos desde Génesis 6 y unos cuantos libros adelante y llegamos a Deuteronomio. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Moisés es reconocido como el gran profeta y mediador entre Dios y el pueblo. Y en Deuteronomio es una serie de discursos, realmente pudieras verla como una serie de sermones, donde Moisés está exponiendo ante el pueblo la ley que Dios les había dado una vez que salieron de Egipto. Entonces el pueblo al final de Génesis es esclavizado por su gran multitud, por los egipcios. En Éxodo se introduce el personaje de Moisés y Moisés es utilizado por Dios para liberar al pueblo. El pueblo sale de Egipto, está en el desierto y estando en el desierto Dios les da la ley. ¿Sí? Lo que tú y yo conocemos hoy en día como los 10 mandamientos. ¿Sí? Y entonces en Deuteronomio Moisés toma estos 10 mandamientos y lo que hace es que los expone como una serie de sermones, con aplicaciones, con intenciones específicas, con puntos donde él ve que su audiencia necesita. Pero finalmente es eso, está repitiendo lo que Dios ya les había dicho una vez. Moisés está haciendo lo que los pastores hacen todos los domingos, estar al frente y predicar la palabra de Dios. Sin no agregarle, no cambiarle, no quitarle, sino que predicarla y predicarla con un enfoque. Y eso es lo que tú y yo vemos en Deuteronomio continuamente. Ahora, el pueblo, cuando sale de Egipto, Dios les promete que los llevaría a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel y que va a ser todo wow y que Dios se la va a dar por heredad y va a ser su tierra. En este punto en Deuteronomio, el pueblo está cruzando la calle para entrar a la tierra prometida, básicamente. Si están enfrente de la tierra prometida, está el río Jordán y ya. Y entonces Moisés, antes de que crucen el río Jordán para entrar a la tierra prometida, prepara todos estos discursos en una forma de recordar al pueblo quién es Dios, recordar al pueblo quiénes somos nosotros, qué tenemos que hacer, a qué hemos sido llamados, ¿sí? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Y entonces Moisés está haciendo un ejercicio de recordar. Recuerda lo que está pasando, recuerda lo que has vivido, ¿sí? Y prepárate para lo que estamos a punto de vivir. Estamos por entrar a la tierra prometida, ¿sí? Han pasado años desde que nos dijeron que íbamos a llegar aquí y ahora aquí estamos por cruzar la calle para llegar. Y quiero conectar algunas ideas aquí. Cuando termina la historia del diluvio con Noé, nos encontramos con una escena que es anticlimática, así que es decepcionante tal vez. No es presentado como este hombre justo que siempre andaba con Dios, es descrito como un varón justo, perfecto. No es rescatado del juicio, vive para contarlo, experimenta el juicio en el sentido de que lo está viendo, está ahí en medio de. Y sin embargo, una vez que baja del arca, ya estando en tierra seca, Noé se embriaga. Entonces quiero que uses tu imaginación.
Imagina que vives un evento masivo, grande, de destrucción, de juicio, donde tú ves todo el poder de Dios y tú ves cómo Dios no tolera el pecado y el grado de ofensa que es el pecado contra Dios. Imagina que Dios te salva de este juicio, de esta destrucción. Imagina que estás ahí en las aguas. Imagina que estás pensando, ¿cuánto falta? Dios hace que llegues a tierra seca. Dios hace que puedas bajar del arca. Dios cuida de ti y de tu familia. Y todo eso para que al final, una vez que tú bajas de ese lugar, lo primero que haces es pecar. Y entonces es como incongruente, ¿no? Tú esperarías, bueno, si yo ya vi de primera mano las consecuencias y la gravedad de las consecuencias, como que mi respuesta natural sería, pues trato de no hacerlo, ¿no? Trato de ir por el otro camino. Y sin embargo, Noé peca. ¿Por qué crees que Noé pecó? ¿Qué razón darías tú para que Noé pecara? ¿Es que estaba muy estresado por el arca? Entonces necesitaba embriagarse. Noé peca porque sigue siendo pecador. Sigue siendo pecador. A pesar de ser rescatado del juicio, sigue siendo pecador. Y te digo esto porque es importante darnos cuenta de la gravedad del problema del pecado. Incluso algo tan devastador y aterrador como el diluvio no parece ser suficiente para hacer que un hombre deje de pecar. Considera también que Dios no ha cambiado. El Dios que tú y yo vemos en el jardín con Adán y Eva es el mismo Dios que tú y yo vemos con Caín y Abel. Y es el mismo Dios que vemos con Noé. Y es el mismo Dios que está presente en este punto de la historia con el pueblo frente a la tierra prometida. Dios no ha cambiado. Dios no tolera el pecado. Ahora en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 al 39, se describe lo siguiente, dice: ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿Se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido, y hechos aterradores, como el Señor tu Dios por ti en Egipto delante de tus ojos? ¿Lo hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras de medio del fuego, porque Él amó a tus padres, por eso escogió a tu descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte en la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. No hay otro como Él. Sigue odiando el pecado. Sigue siendo santo. Sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo Dios. Entonces vemos que desde el momento que el pueblo es sacado de Egipto y les es dada la ley, Dios pide de ellos que lo amen con todo lo que son. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Ese es el primer mandamiento. Y cuando Jesús resume la ley, su respuesta es: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces lo que Dios pide del pueblo es: ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y recuerda, para este punto, todas las grandes hazañas, señales, prodigios, todo lo que Dios ha hecho hacia con su pueblo. Los libró de la esclavitud, los llevó a través del desierto, los preservó la vida, les dio alimento, les dio agua, les dio cuidado, les dio sombra, les dio calor. Cumplió su palabra. Les ha dado naciones, han conquistado, han derrotado enemigos. Y lo único que Dios pide es: ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. Ahora, rápidamente nos damos cuenta que así como Noé, esto no parece ser suficiente para dejar de pecar. Esto no parece ser suficiente. Y entonces el juicio, el gran diluvio,
no es suficiente para que un hombre deje de pecar. Las obras de Dios, las maravillosas obras de Dios, el poder de Dios, lo aterrador que Dios es, no parece ser suficiente para que un hombre deje de pecar. Y entonces aquí entra en juego un papel muy importante en la historia de Dios y su pueblo. Entra en juego el rol de mediador. En Éxodo 19, versículos 21 al 25, dice: el Señor Dios dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo a Moisés, versículo 21, desciende y advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa con ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Y quiero enfatizar dos ideas. Lo primero es, ¿qué pasa si el pueblo cruza los límites? Cuello, ¿sí? Destrucción, ¿sí? Muerte, no sea que perezcan. ¿Cómo sabe el pueblo esto? Porque Dios se lo dice a Moisés y Moisés va y se lo dice al pueblo, ¿sí? Y entonces hay un rol de mediador por cuidado del pueblo, ¿sí? Para que el pueblo no sea destruido. Y luego más adelante en Éxodo 20, versículos 18 y 19, dice: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Aquí estamos hablando de cómo la presencia de Dios baja sobre la cima del monte Sinaí. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Quiero que recuerdes esto. Dios les da una instrucción al pueblo, ¿no? Y les dice: no crucen los límites, no sea que perezcan. Pero aquí lo que ellos están haciendo de temblar y mantenerse a distancia no es por una instrucción, ¿sí? Es por, digamos, un instinto de preservación. Es decir, si me acerco, voy a morir. Si me acerco, voy a morir. Y entonces tanto Dios lo sabía, de tal forma que se los advirtió, como el pueblo lo reconocía, de tal forma que ellos casi naturalmente, como una respuesta automática, dijeron: yo no puedo acercarme a ese lugar. Yo no puedo acercarme a ese lugar. El pueblo dice a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y entonces, si te das cuenta, está aquí el rol de mediador. Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo, es el que va a pasar las palabras. Es como que si Dios quiere decir algo, tiene que hablar a Moisés y Moisés tiene que decirlo al pueblo. Si el pueblo quiere decir algo, tiene que hablar con Moisés y Moisés tiene que decirlo a Dios en representación del pueblo. Y entonces Moisés era este mediador, era la persona que se colocaba frente a la presencia de Dios a fin de comunicar las palabras de Dios al pueblo. Y es importante que notes que Dios afirma que nadie, absolutamente nadie, excepto Moisés, puede subir a donde está la presencia del Señor. Y el pueblo lo reconoce también. Y ahora quiero aterrizar tres cosas bien importantes en esto. Lo primero es que Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué pasa cuando la santidad y el pecado se topan? Si hay un cuarto y metes santidad y pecado en ese cuarto, ¿qué pasa? El pecado es completamente destruido. El pecado es completamente destruido porque la santidad y el pecado no pueden estar juntos. Y entonces, si Dios en este momento bajara aquí donde estamos nosotros, ¿qué crees que pasaría con nosotros? Fulminados. Completamente. No quedaría nada. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Qué pasaría si Dios bajara donde estaba el pueblo en este momento? Fulminados. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y cuando la santidad y el pecado se topan, el pecado es completamente destruido. ¿Sí?
La segunda cosa que quiero aterrizar aquí, que es muy importante, es que el pueblo es pecador. Hay una razón por la cual el pueblo fue llamado a santificarse y fue ordenado a no subir al monte. Hay una razón por la que el pueblo reconocía que si subían a ese monte morirían. El pueblo era pecador. Y ellos sabían, y Dios sabía, que no podían estar frente a la presencia de Dios y vivir. El pueblo es pecador. Ahora, vamos a aplicarlo con nosotros. ¿Eres pecador? ¿Has pecado el día de hoy? ¿Pecaste el día de ayer? Me voy a regresar así varios días a ver si llegamos a un día donde no hayas pecado. Entonces, vámonos en orden, ¿no? ¿Antier? ¿Pecaste antier? ¿Y anteantier? ¿Qué tanto me regreso? Tú dime. ¿Sí? Ok, entonces hay un problema. Somos pecadores. ¿Sí? Somos altamente pecadores. Y entonces no podemos estar frente a Dios. No podemos estar ante la presencia de Dios, porque ¿qué pasaría con nosotros? Dios es santo. Y entonces eso nos lleva a nuestro tercer punto que aterrizar. Es necesario un mediador. Es necesario un mediador. Y aquí entra el rol de Moisés. ¿Cómo podía Dios hablar al pueblo si se presentaba directamente? El pueblo sería destruido. Bueno, a través de un mediador. Y ahora para este punto entonces las cosas parecen funcionar, ¿no? Tenemos un pueblo pecador que no puede estar frente a Dios. Tenemos un Dios santo que no puede estar frente al pueblo sin destruirlo. Pero tenemos un mediador que puede ser como este puentecito entre Dios y el pueblo. Ok, todo bien. Parece ser que encontramos nuestro elegido, nuestro héroe en esta historia, el que va a resolver los problemas. Las cosas a lo mejor no son ideales, pero funcionan. Pero resulta que Moisés, aunque es catalogado como el mayor de los profetas y es enfatizado por su rol de mediador entre Dios y el pueblo, Moisés sigue siendo un hombre, ¿sí? Un hombre pecador. Sigue siendo un hombre que falla. Sigue siendo insuficiente. El libro de Deuteronomio comienza con Moisés recordando al pueblo sobre quiénes son. Les recuerda quién es Dios, les dice lo que viene, los llama a prepararse. Comienza con Moisés insistiendo, enfatizando, repitiendo y remarcando la importancia tan grande de obedecer la ley de Dios, porque esa es la única forma en la que el pueblo puede vivir. Él los llama a amar a Dios con todo lo que son, porque esa es la forma en la que pueden vivir. La porción que leímos dice, yo pongo delante de ti vida y bendición. Por eso te digo, ama a Dios. Y entonces aquí en este contexto, en este punto de la historia, ¿cómo el pueblo podía obtener vida y bendición? Obedeciendo, amando a Dios con todo lo que son. Pero tenemos una mala reputación. Hay un mal historial, porque resulta ser que Noé, varón justo, perfecto, siempre andaba con Dios. Una vez que pasa el diluvio, ¿amó a Dios? Híjole, pues falló, ¿no? Tenemos a Caín y Abel, ¿sí? En el mundo de Dios, con padres que amaban a Dios. Y sin embargo, ¿qué vemos? ¿Amó Caín a Dios? Y entonces, bueno, híjole, tenemos un pequeño problema. Resulta ser que parece ser insuficiente. Resulta ser que el hecho de que nos digan ama a Dios no es suficiente. Resulta ser que nos adviertan de un juicio no es suficiente. Resulta ser que nos prometan bendición y vida no es suficiente. Parece ser que no hay nada que sea suficiente. Y entonces eso nos deja solamente con un camino, porque un camino es vida y bendición y el otro es destrucción, muerte. Y entonces, ok, si no puedo escoger vida y bendición, ¿qué opción me queda? No me parece tan apetecedora esa opción. Y sin embargo, parece ser que voy encaminado hacia allá. Y entonces tenemos un gran problema, un muy gran problema. En Deuteronomio 34, versículos 4 al 8, dice,
Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés. Y entonces, híjole, tenemos un gran problema. El pueblo y Dios no pueden estar en el mismo lugar, digamos. La condición para que el pueblo viva y tenga bendición es por medio de su obediencia, de su amor absoluto, devoto a Dios. Pero parece ser que el pueblo no puede hacerlo. Y entonces lo único que queda son consecuencias, destrucción, maldición. Y nuestro mediador se murió. Y entonces estamos en una situación terrible. Sí, estamos en una situación problemática. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 7 dice: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos y ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Entonces es un hecho. Este hombre está muerto. ¿Sí? Está muerto. Es insuficiente. No pudo hacer lo que el pueblo necesitaba, porque el pueblo no necesitaba que le dijeran obedece a Dios, porque eso parece no ser suficiente. El pueblo no necesitaba que le advirtieran de un juicio, porque eso parece ser insuficiente. El pueblo no necesitaba que le dijeran sobre las bendiciones y lo bueno que es amar a Dios, porque eso parece ser insuficiente. La Biblia repetidas veces habla de Moisés como el profeta. Y al final de sus días, este profeta, el profeta, resulta ser insuficiente. Insuficiente para la necesidad real del pueblo. Puede rogar al pueblo que obedezca, pero no puede transformarlos. Puede advertir al pueblo de las consecuencias, pero no puede rescatarlos. Y los últimos versículos de Deuteronomio remarcan lo grande que fue Moisés. En el capítulo 34, 10 y 12, dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Y entonces date cuenta, Moisés está acá. Y a pesar de eso, es insuficiente. Es insuficiente. Ahora el pueblo es advertido: si obedecen vivirán, si desobedecen serán destruidos. Lo único que tienes que hacer es amar a Dios. Y yo te digo esto hoy, ¿no? Lo único que tienes que hacer es amar a Dios. ¿Es eso suficiente? Con que te lo diga una vez ya es... Vas a salir de aquí y vas a decir: voy a amar a Dios para no ser destruido, y porque es conveniente, porque es bueno, porque hay deleite. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero resulta ser que hay una necesidad más profunda, una necesidad real, y no es la necesidad de escuchar la palabra predicada todo momento, 24/7, y escuchar sermones uno tras otro y aprenderme toda la teología y saber todas las cosas y saberme todos los libros de texto y entender interpretación bíblica. Esa no es la necesidad. Hay una necesidad más profunda en el interior de tu ser, la necesidad de que seas transformado. Y entonces ahí es donde Moisés, nuestro mediador, nuestro gran profeta, se queda un poco corto, porque resulta ser que Moisés no puede transformar los corazones. Y necesitamos a alguien que pueda transformar los corazones. Y ahora esto nos lleva a una tragedia. En Deuteronomio 31, versículos 19 al 21. Fíjate, dice: ahora pues, escriban este cántico para ustedes, y tú enséñaselo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses. Los servirán, me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo,
pues no olvidarán los labios de sus descendientes. Porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y fíjate esta porción del canto. En Deuteronomio 31, los últimos versículos, es Dios diciéndole a Moisés, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Y en Deuteronomio 32 vemos el canto. Y entonces, versículos 15 al 18 del capítulo 32 dice, pero Jesurún, es una forma de llamar al pueblo, engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaban a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y entonces esto es trágico, esto es terrible, porque Dios los trajo desde Egipto, los liberó, hizo por ellos todo, cumplió su promesa. Y antes de que llegaran a la tierra prometida, Dios dice, es que yo ya sé que están tramando. Yo ya sé que ellos me van a olvidar. Yo ya sé que ellos me van a despreciar. Yo ya sé que ellos van a fallar. Porque Dios sabe que la necesidad más profunda del pueblo no era la de miedo, no era la de devoción por medio de beneficios, no era la de un mediador. La necesidad más profunda del pueblo era ser transformados. Esa era la necesidad. Y entonces Dios dice, es que yo sé que ellos todavía no han sido transformados. Siguen siendo pecadores, encorvados en sí mismos. Y es por eso que yo sé que me van a olvidar. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué se requiere de nosotros? ¿Qué requerimos nosotros? ¿Qué pasaría si estamos a nuestra merced? ¿A dónde vamos? Hay dos caminos: vida, bendición, muerte, destrucción. El camino a la vida y bendición es por medio de la obediencia, pero no podemos obedecer. No podemos. No lo hacemos. Porque si dijeran, no, sí podemos obedecer, bueno, ¿y entonces por qué pecas? Porque fallas. Porque idolatras a otros dioses. Porque te olvidas de Dios. Porque te pones a ti como Dios. Bueno, entonces no puedes obedecer. Y entonces nuestra opción de vida y bendición parece ser, está ahí, pero no la podemos alcanzar. Y eso nos deja con solamente opción B, destrucción y muerte. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que necesitamos es un mediador que no solamente predique la palabra de Dios, que no solamente nos dé a conocer lo que Dios está diciendo, que no solamente nos diga el porqué, que no solamente nos advierta del juicio, que no solamente nos diga de los beneficios, del deleite que hay en estar en Dios y obedecer sus mandamientos y amarlo con todo lo que somos, sino un mediador que además de todo eso nos transforme. Que vaya hasta lo profundo de nuestro corazón y nos cambie. Un mediador que cuando Dios lo vea, Él diga, mi pueblo puede estar frente a mí. Un mediador que no solamente comunique lo que Dios es y dice, necesitamos un mediador que haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que Moisés no pudo hacer. ¿Sí? Necesitamos un mediador que haga todo lo que tú y yo no podemos hacer. En Deuteronomio 18, versículos 15 al 19, leemos: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirán.
Y este profeta, este mediador del que está hablando aquí, está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús. Porque resulta ser que un mediador que sea humano, que sea hombre, que venga de nuestro mismo círculo, no basta. Necesitamos algo más que eso. Pero tiene que ser hombre. Porque tú y yo somos hombres. Somos humanos. Y entonces vemos algunos requisitos, ¿no? Necesitamos un mediador que tenga el poder de transformarnos. Necesitamos un mediador que pueda hacer todo lo que tú y yo no podemos. Y necesitamos un mediador que sea uno de nosotros. ¿De dónde vendrá un mediador así? ¿De dónde podría salir un mediador así? Y bueno, lo que Dios ve que necesitamos, Él provee. Él provee. Y entonces envía a su Hijo, que es Dios. Eso quiere decir que nos puede transformar, que puede hacer todo lo que tú y yo no podemos hacer. Pero su Hijo también toma forma de hombre, y eso quiere decir que también es uno de nosotros. Y entonces ahí está el mediador perfecto que necesitamos. El mediador perfecto que necesitamos. Y Dios lo envía. Y entonces Cristo viene. Y Cristo habla las palabras de Dios. Cristo habla a los corazones. Cristo paga por nuestros pecados. Hace lo que tú y yo no podemos al cumplir la ley. Y nos invita a estar junto con Él. Nos invita a unirnos a Él. Nos invita a caminar el camino que Él construyó para llegar a Dios. En Cristo la espera de este mediador es cumplida. Pero para este punto el pueblo está esperando. El pueblo está esperando. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y tú y yo leemos y terminamos en esa tragedia, porque eso es el capítulo 32, Deuteronomio termina el capítulo 34. Y entonces en el capítulo 32 vemos un cántico que está básicamente diciendo el pueblo se va a olvidar de Dios. Y ahí termina. Ahí termina. Lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo esperamos, es a este mediador. Ahora la invitación es esta. Tú y yo sabemos que estamos hablando de Cristo. Tú y yo sabemos que un mediador que sea hombre como tú y como yo, pecador, es insuficiente. Tú y yo sabemos que necesitamos algo más. Y Dios también lo sabe y Él ha provisto. Y la invitación para ti y para mí es tan simple como: ven a Cristo, porque Él es lo que necesitas. Porque tú en tus fuerzas no puedes, porque tú no tienes la capacidad de amar a Dios como es debido. Necesitas un mediador. Y Cristo es ese mediador. Y entonces la invitación es: ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Depende de Él, confía en Él. La pregunta de qué es un cristiano, a veces batallamos mucho en responderla. Batallamos mucho en responderla porque aunque tenemos una idea, no lo tenemos del todo claro. Y entonces, ¿qué es un cristiano? Pues alguien que obedece a la ley de Dios. ¿Tú obedeces la ley de Dios? Híjole, entonces no eres cristiano. ¿Qué estás haciendo aquí? No, un cristiano es alguien que ora mucho. ¿Tú oras mucho? Porque yo sé que hay personas que oran mucho, incluso que no son llamados cristianos. ¿Ellos son cristianos también? Un cristiano es alguien que lee mucho la palabra y se la sabe toda. Bueno, yo conozco muchos ateos que conocen mejor la palabra que los mismos cristianos. Bueno, te doy una definición muy sencilla de cristiano. Un cristiano es alguien que confía su vida a Cristo. Que dice: yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo soy insuficiente, entonces yo dependo de ti. Yo soy pecador, yo no puedo dejar de pecar, por mucho que me esfuerce. Yo sé que si fuera por mis fuerzas, que si fuera por mi mérito, yo sería destruido y moriría. Y entonces yo lo que voy a hacer es confiar en ti plenamente.
entrego mi vida a Cristo. Mi destino está en tus manos, no en las mías. Y ahí está. Eso es un cristiano. Y entonces cuando yo te extiendo esa invitación de ven a Cristo, esa es mi invitación. Entrega tu vida a Cristo. Confía en Él. Depende de Él. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo, Padre. Porque viste nuestra necesidad, Señor, viste que iba más profundo que solamente obedecer o tener miedo, Señor. Porque tú sabes de qué estamos hechos, Señor. Sabes que fallamos, sabes que somos pecadores, sabes que somos insuficientes. En esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Porque hemos fallado. Porque nos hemos olvidado de ti, Señor. Pero reconocemos que no se basa en nuestro mérito, en nuestras obras, en lo que nosotros hagamos o no hagamos, Señor. No se trata de una obediencia perfecta que nos es imposible cumplir, sino se trata de la obediencia perfecta que Cristo ha cumplido por nosotros. Se trata de depender de Él, se trata de poner nuestra fe en Él, nuestra mirada en Él, reconociendo que Él es lo que necesitamos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Señor. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a entender nuestra necesidad tan profunda de un mediador, al ver tu santidad y nuestro pecado. Y ayúdanos a depender de Cristo plenamente, con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.